¿Cuáles son las primeras impresiones? Sí, a ver, el último informe que nosotros publicamos respecto de esta temática lo hacíamos en referencia, digamos, desde el momento en el que se puso en vigencia esta ley hasta noviembre de 2022, y bueno, queríamos ver un poco cómo había resultado, ¿no? Y bueno, nos encontramos con que aproximadamente han variado los alquileres en Bahía Blanca un 300% en ese periodo, ¿no? Entre junio de 2020 y noviembre de 2022, y bastante por encima de lo que fue el índice de contratos de locación que publica el Banco Central, con el que, digamos, deberían establecerse estos tipos de contratos. Claro. El índice que publica el Banco Central en el mismo periodo aumentó un 193%. Así que hay una brecha un poquito importante ahí de diferencia. Y bueno, también lo que veníamos relevando a través de este indicador que vos mencionabas fue el tema de las cantidades de inmuebles que están puestas en alquiler. Uh-huh. Y bueno, también ahí vemos un poco los efectos, si se quiere, ¿no?, de esta ley, dado que han bajado bastante significativamente las publicaciones de inmuebles en alquiler, tiene un 73% acumulado, digamos, entre esas fechas que mencioné al principio. Así que bueno, eso es un poco en términos generales uh-huh. lo que evaluamos del mercado de alquiler, ¿no? Te quería consultar por esto que me decías al principio, ¿no? Esto de que el aumento real fue del 309% desde que se empezó a aplicar la ley, pero el aumento del índice que se debería tomar para hacer los aumentos creció un 193%. Digo, ese 110% más o menos que hay entre un índice y el aumento real. ¿A qué se debe? Digo, ¿hay falta de control? ¿Cuál es el inconveniente ahí? Puede ser una de las causas que esté detrás de este fenómeno. Uh-huh. Lo real es que, digamos, no te lo podría asegurar con exactitud. Claro. Porque, digamos, lo único que nosotros hacemos es ir monitoreando el mercado y tratar de entender un poco las variaciones que hay detrás de lo que vemos publicado. Uh-huh. Pero no te podría dar precisiones sobre, bueno, por qué fue que sucedió esto. Lo que es real es que justamente el índice del Banco Central o fue tomado como un parámetro y a partir de ahí se efectuaron las alzas de precios que se creyeron, digamos, pertinentes, pero bueno, la realidad es que no coinciden, digamos, ambos números, como lo hemos visto, ¿no? Uno cuando se pone a hablar de economía, quizás una de las primeras cosas que salen es esto de oferta y demanda, la famosa ley de oferta y demanda. Vos me decías que cada vez hay menos oferta de departamentos en alquiler. ¿Eso aumenta los precios? ¿Puede ser uno de los factores desencadenantes? ¿O es al revés, no? Que quizás por el tema precios hay gente que decide no alquilar sus viviendas. Mirá, lo que nosotros veníamos viendo era un nivel de viviendas, digamos, en lo que es cantidades, ¿no? Un nivel de 400, 500 viviendas aproximadamente todos los meses. Uh-huh. Y a partir de lo que fue esta ley vemos un descenso que termina en el porcentaje que yo te comentaba. Ahora estamos en aproximadamente 100, 120 viviendas, con lo cual, mucho menos, digamos, la cantidad va en descenso y mira, lo que yo veo es básicamente que posteriormente a la ley de alquileres esto fue sucediendo. De todas maneras es un elemento que obviamente va a tener influencia de acá al futuro, ¿no? Porque al haber menos cantidad de propiedades publicadas, obviamente que van a tender a crecer un poco más en su valor, ¿no? Uh-huh. Y preguntarte a modo de reflexión, ¿no? Porque quizás cuesta que se encuentre un punto de equilibrio, o más bien se encuentra un punto de equilibrio que no es bueno para nadie. Me refiero a que quizás las personas que tienen una vivienda y la ponen en alquiler lo terminan haciendo por un precio que no les termina de cerrar, no les termina siendo rentables, teniendo en cuenta, por ejemplo, el precio de la vivienda, y el alquiler es un porcentaje muy bajo de lo que termina saliendo la vivienda, o que al haber un solo aumento por año terminás cobrando en 9 meses un precio bajo, teniendo en cuenta la inflación del periodo, pero a la vez ese precio termina siendo muy alto para los inquilinos, y a los inquilinos tampoco les aumenta el sueldo más de una vez por año, o más de un par de veces al año, con números tampoco tan importantes. Digo, es un punto de equilibrio que hace que el precio sea muy barato para el que alquila y muy caro para el que quiere alquilar. Seguro. A ver, aquí, vean, yo mientras escuchaba la
la nota que estaba antes, pensaba, y estos son los efectos de tener inflación alta como tiene Argentina hace ya muchos años. Claro. O sea, acá no hay nada nuevo, va a sufrir el locador y el locatario, o sea, van a sufrir los dos. Así como por fuera de ese mercado vemos tensiones también entre aquellos que compran y aquellos que venden, digamos, esto es netamente producto de la inflación que estamos sufriendo y que, digamos, en otras circunstancias no estaríamos conversando al respecto, ¿no? Estaríamos hablando de otra cosa. Pero justamente desde acá la necesidad urgente de bajar la inflación, ¿no? Porque es una distorsión constante en los precios relativos que después generan, digamos, ineficiencias a la hora de asignar recursos, ¿no? En este momento, digamos, aquellos que están pensando en invertir a futuro en una vivienda están pensando a ver si les conviene o no, si va a haber algún tipo de regulación futura que en este momento no pueden prever. Entonces se generan muchísimas distorsiones que son perniciosas tanto como para los oferentes como para los consumidores, ¿no? Pensando en esto que me decías, ¿no? Hace un par de años había 400 departamentos o, bueno, viviendas en alquiler por mes en Bahía Blanca y ahora hay un poquito más de 100. Un impuesto a la vivienda ociosa, cualquier tipo de medida de ese estilo como para desincentivar que las inmobiliarias o los dueños o quien sea se quede con la vivienda y no la alquile. ¿Podría ser una ayuda, una asistencia para empezar a salir de este problema o crees que no? Yo veo más factible bajar la inflación, hacer un poco más accesible un crédito hipotecario, como por ahí tuvimos hace unos años, tal vez no terminó de la mejor manera, pero digo, creería que esa es la forma más eficaz de combatir este problema, ¿sí? Hacer que la evolución de precios se vaya ralentizando con el tiempo, hacer que los salarios puedan llegar a pagar un crédito hipotecario y eso potencia el mercado a futuro, tanto para la oferta como para la demanda, porque lo que vos me estabas planteando, digamos, es como poner una penalidad a aquel que invirtió en un mercado para favorecer a otro grupo de personas. Yo creo que la solución es más en términos generales que puntuales, digamos, ¿no? ¿En Bahía Blanca la cantidad de inquilinos es mayor que en otros puntos del país? Sí, por lo que nosotros habíamos visto en un informe del CEPA, en Bahía Blanca había algún porcentaje más alto que a nivel nacional, ¿sí? El 26% de los bahienses tienen que alquilar, según el centro, y a nivel nacional ese porcentaje asciende al 19-20%, así que hay algunos puntos de diferencia. Ahora que hablábamos del tema de la inflación en general, ¿no? Como disparador de los problemas que se dan en el mercado inmobiliario particularmente, sabemos que el CREVA también realiza un informe mensual del precio del un montón de cuestiones, desde los alimentos a los capítulos más variados, digamos, y que han visto para el año 2022. Sé que hace poquito salió el índice de diciembre y con eso han hecho una especie de resumen del año, de lo que fue el 2022 en cuanto a la inflación en Bahía Blanca. ¿Qué nos podés contar? Sí, a ver, el último mes, estos fueron los que más crecieron a lo largo del año, y bueno, terminamos un 2022 con inflación, digamos, récord en lo que es las mediciones que efectuamos en el CREVA desde 1996 a esta parte, ¿no? Te quería hacer una última consulta pensando en lo que es alimentos y bebidas. Sabemos que es uno de los temas más importantes en cuanto a que obviamente afecta a la población más vulnerable, ¿no? Que suban los alimentos es algo que no se puede reemplazar de ninguna forma, no, es un consumo que no se puede evitar. Quizás siguiendo los informes del CREVA desde principio de año, uno veía los primeros 6 meses, por hacer un corte, los primeros 6 meses los alimentos y bebidas todos los meses eran superiores a la inflación y los segundos 6 meses quizás no necesariamente, sino que se veía que alimentos y bebidas estaba algún punto por abajo, medio punto por abajo. ¿Esto lo han visto ustedes o es quizá una sensación mía? Digo que en estos últimos meses alimentos y bebidas no fue el motor de la inflación como sí lo fue al principio. Sí, puede ser. A ver, la realidad es que, digamos, hay bienes y servicios que en determinados momentos del año están por encima del nivel general y en otros meses se quedan un poquito más rezagados. El tema es que en el largo plazo, digamos, todo va a ir tendiendo hacia la media, ¿no? Que es el índice de precios
general, ¿no? Para eso están divididos en capítulos y tenemos el índice general también. Uh-huh. Pero, digamos, puede ser que se haya dado esa dinámica que vos estás marcando. De todas formas, digamos, es algo circunstancial. Claro. La realidad es que lo que motoriza el índice de precios al consumidor son lo que es transporte y comunicaciones y alimentos y bebidas en su mayoría. Después todo lo demás va como acompañando, pero esos son los dos principales, digamos, motores de la inflación. Jerónimo, muchas gracias por esta comunicación y por la predisposición de siempre. Bueno, gracias a ustedes, que tengan buen día. Igualmente. Hablábamos con Jerónimo Echeverri, quien es economista del CREVA, primero que nada por este índice de precios de alquileres en Bahía Blanca que conformaron desde el CREVA, y segundo por la inflación en general, el índice de precio al consumidor, dos de los informes del CREVA que veníamos detallando en el programa y que son realmente muy, muy importantes, y que ahora tuvimos un detalle un poco más importante hablando con uno de los economistas de esta institución.